Como sabemos, existe un comportamiento inverso entre las tasas de interés y los precios de los instrumentos de deuda. Cuando suben las tasas de interés, para que se pueda ajustar el rendimiento de quien compra un título nuevo, se tiene que bajar el precio y eso hace entonces que el valor promedio de los portafolios de deuda vaya cayendo en el mercado. Todo el año pasado y parte del inicio de este 2016 estuvimos con una expectativa de que la Reserva Federal en Estados Unidos iba a ir subiendo las tasas de interés. Y eso hacía pensar a los administradores de portafolios que entonces el precio de los títulos podía caer y los movía a tomar posiciones de más corto plazo o a no comprar bonos. Sin embargo, dentro del ajedrez que juegan los diferentes presidentes de los bancos centrales en las diferentes partes del mundo, la tendencia ha sido de una baja globalizada en las tasas de interés. En Estados Unidos y en Europa principalmente, las tasas, por ejemplo, en Alemania están apenas en un cuarto de punto porcentual. En Japón hay tasas de interés negativas y entonces esa mezcla ha hecho que la Reserva Federal en los Estados Unidos no quiera subir las tasas al ritmo que se esperaba que las fuera subiendo. No es que no van a subir, sino que no lo va a hacer tan rápido como se esperaba ni tan alto como se esperaba. Al cambiarse esa política en la Reserva Federal y tener entonces el mercado una expectativa de que el alza va a ser más leve, curiosamente se volvió un mercado en el que simultáneamente los bonos y las acciones son buenas alternativas para invertir. Los bonos porque la subida de las tasas de interés va a ser más lenta y entonces el precio de los bonos en general no va a caer tan rápidamente como se estimaba y posiblemente hasta se pueda mantener. Las acciones porque existe un incentivo para invertir en esos otros tipos de instrumentos cuando las tasas de interés son bajas. Si las tasas son muy bajas, entonces se debe invertir en acciones para que con las ganancias de las empresas que se ganan más por existir tasas bajas en la economía, se puedan beneficiar de mayores incrementos en los precios de las acciones. Y decía que eso es una casualidad y que es curioso porque también esos dos mercados operan de manera inversa. Cuando suben las tasas de interés y entonces se hacen más atractivos los bonos, la gente desinvierte de acciones y al desinvertir baja el precio de las acciones. Al revés, cuando sube el precio de las acciones o cuando va en alza, la gente entonces tiende a comprar acciones y entonces vende bonos y baja el precio de los bonos. Sin embargo, en esta coyuntura particular, dentro del mercado de los Estados Unidos se puede comprar tanto acciones como bonos y ambos con diferentes niveles de riesgo y de objetivos de inversión pueden resultar inversiones que son atractivas dentro del entorno general de la economía mundial y de la economía norteamericana. Ese no es el caso, sin embargo, en Europa. En Europa las tasas de interés, como mencioné, están particularmente bajas, en niveles de apenas unos pocos puntos base, o sea, entre 0 y 0.5%. Por lo tanto, los bonos a esas tasas tan bajas no son una buena alternativa. Sin embargo, precisamente porque los bonos las tasas de interés están en esos niveles, las acciones europeas en algunas empresas específicas que se puedan seleccionar suelen ser o ofrecer oportunidades de inversión particularmente atractivas. En el resto de la América Latina, pienso que tal vez se debería hacer una diferenciación entre aquellas economías que son productoras de commodities y que tienen inestabilidad política, por ejemplo Brasil, por ejemplo Venezuela, y aquellas otras que no son productoras de commodities y que tienen una situación política estable, cual es el caso de Costa Rica. En la situación particular de Costa Rica, tenemos unas tasas de interés reales positivas, producto de que la inflación está siendo particularmente baja. Incluso en términos interanuales, en los últimos 12 meses y al cierre del 2015 fueron tasas de inflación negativas, lo cual hace que si bien la tasa nominal sea históricamente baja, alrededor del 5,5% la tasa básica pasiva, en términos reales todos los puntos sean tasas real positivas, es decir, todos los 5 puntos y 5.5% de tasa de interés se traduce en una tasa efectiva, una tasa real positiva. El segundo elemento que tenemos que ver es que cuando se comparan la evolución de las tasas de interés tanto en colones como en dólares entre 1 y 10 años, se aprecia una consistencia en el premio por invertir en colones de alrededor de 2 puntos porcentuales. Es decir, que las tasas en colones de un año son
en promedio 2 puntos más altas que las tasas de dólares a un año plazo y que las tasas, por ejemplo, en la curva de tasas de interés a 10 años plazo, también mantienen los mismos 2 puntos porcentuales de premio. Eso pareciera indicar entonces que es más atractivo invertir a corto plazo en colones que a largo plazo, dado que el premio por invertir en colones se mantiene estable, entonces es mejor tenerlo a más corto plazo. El tercer elemento que es importante de interpretar a la hora de invertir dentro de Costa Rica, a la hora de invertir localmente, es el tema del déficit fiscal y de cómo se va a financiar ese déficit. Si el gobierno no encuentra opciones de financiamiento como las que tuvo en el pasado, como por ejemplo la emisión de bonos internacionales por $1.000 millones, eso podría llevarlo a tener que financiar un alto déficit fiscal en el mercado local. Y al hacerlo localmente, presionaría las tasas de interés hacia el alza y ocurriría precisamente lo que se esperaba que ocurriera en Estados Unidos, que al subir las tasas de interés locales, bajan el precio de los títulos y entonces eso le pone un riesgo a el comportamiento de los bonos en colones y en dólares localmente. Sin embargo, todo depende de cuál sea el premio con que se compren esos bonos en primer lugar. Si los premios son lo suficientemente atractivos y por ejemplo se compran títulos en dólares alrededor del 6,5%, si se compran bonos en colones alrededor del 8,5%, esos márgenes grandes de premio podrían justificar el hacer inversiones porque los efectos de alzas en las tasas de interés no van a ser tan importantes en esos bonos que tengan tasas altas en relación a los promedios de tasas de interés, por ejemplo, a la tasa básica pasiva concretamente. Finalmente, si se requiere para tener esa protección contra una eventual alza en las tasas de interés locales, producto del déficit fiscal del gobierno, tener tasas mayores, entonces la alternativa, la opción de invertir en inversiones alternativas también surge como una buena posibilidad. Son inversiones en las cuales la liquidez es menor, pero el premio por invertir en ellas es mayor, o sea, la tasa que se puede esperar es aún mayor. En esas inversiones alternativas, precisamente por tener poca liquidez, están con un nivel de riesgo distinto, que se llama no correlacionado con los mercados en general de bonos o con los mercados internacionales de acciones, porque se obedecen a factores distintos de riesgo. Entonces se pueden conseguir activos en inversiones alternativas, por ejemplo, relacionados con bienes raíces, en los cuales se tenga una protección mayor contra el riesgo porque el activo no tiene relación con los mercados, por un lado, y porque se tienen mayores tasas de interés. En cualquiera de los escenarios, la decisión final de inversión va a depender del nivel de riesgo del inversionista, de los objetivos de inversión y, por supuesto, requiere de la diversificación de un portafolio con aquellos activos que se seleccionen en forma puntual porque presenten características que sean más atractivas que el resto del mercado.